Lectura del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez, y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos transhumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: «Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos». José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: «Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños». Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo: «No le quitemos la vida», y añadió: «No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongáis las manos en él». Lo decían para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y, al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: «¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra». Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hombre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Gloria y alabanza a ti, Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Gloria y alabanza a ti, Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo,
lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Hasta ahora, en estas dos primeras semanas de Cuaresma, los temas predominantes en la palabra de Dios nos invitaban a hacer un profundo examen de conciencia y descubrir, a partir de las palabras de Jesús, las cosas, las actitudes de las que nos tenemos que convertir, escuchando cómo nos propone el cumplir a fondo los mandamientos de la ley de Dios, no quedándonos en la superficie, sino descubrir la perfección que Él les ha dado a esos mandatos del Señor. A partir de ahora, en estas últimas semanas de la Cuaresma, van a ir proliferando, diríamos, los tintes dramáticos en la palabra de Dios. Vamos a empezar a oír las palabras matar, muerte, planes contra Jesús, etc. Se va a ir, diríamos, como materializando ese odio que le profesan y que va a culminar, como sabemos muy bien, con el drama del Calvario, pero también con la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Como marco del Antiguo Testamento hemos escuchado la historia de José y sus hermanos, no completa. Hoy hemos escuchado solamente este pasaje en el que, por la maldad de sus hermanos, José va a terminar en Egipto, circunstancia que Dios, que sabe escribir recto con líneas torcidas, aprovechará para que José en Egipto prospere y en un futuro próximo pueda estar en condiciones de auxiliar a sus hermanos y devolverles bien por mal, que es lo que le habían hecho. En esta historia aparece de manera destacada la envidia de los hermanos hacia José. En el fragmento que hemos escuchado se habla solamente de la preferencia de su padre Jacob por José, porque había nacido ya cuando él era anciano y por eso lo prefería y, digamos, más bien lo mimaba, diríamos en nuestro tiempo, lo mimaba más y por eso le había regalado aquella túnica especial. Pero no era el único motivo de la envidia de los hermanos, aunque hoy no aparecía. Sí hemos escuchado, como decía uno de ellos, ahí viene el soñador. Hacía alusión a los sueños que José había tenido, donde aparecía bajo símbolos el lugar destacado que él un día iba a tener frente a sus hermanos. Uno de ellos era, por ejemplo, que al hacer la recolección, la siega, al hacer las gavillas con los granos, con las espigas, la suya permanecía en pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban reverentemente ante su gavilla. Hemos de decir que quizá aquí también José tiene su parte de responsabilidad en la envidia que originó a sus hermanos, porque esta era una revelación para él. A él le servía para descubrir el papel que el Señor le tenía reservado, pero quizás se podía haber callado.
no comprendió que decir esas cosas ante sus hermanos iba a provocar precisamente envidia, por no saberse callar la revelación que el Señor le había hecho. Ciertamente pecó por lo menos de ingenuo, pensando que iba a caer bien lo que él decía, mientras que, lógicamente, estaba manifestando delante de sus hermanos la superioridad de su futuro, que iba a ser real, ciertamente, pero que mejor haber dejado que ellos lo descubrieran a su tiempo, y así no habría provocado tanta envidia. Naturalmente, eso no es excusa para esa envidia que lleva a la mayoría de sus hermanos a pretender eliminarlo, matarlo. Al menos hay dos que quieren oponerse a semejante crueldad, y aunque no se oponen del todo porque no consiguen liberarlo, pero sí al menos impiden que se le mate. Y de esta manera José termina siendo vendido a los ismaelitas, que lo van a llevar a Egipto, donde sabemos cómo continuó la historia, y es que el Señor lo utilizará para hacer esas grandes maravillas, como hemos proclamado en el Salmo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. A partir de ese mal, el Señor ciertamente supo sacar un bien para todo su pueblo. Este relato sirve de marco para la parábola que cuenta Jesús. Jesús toma la parábola del profeta Isaías, pero le da un sesgo nuevo, una nueva interpretación. Isaías hablaba también de la viña del Señor, pero era la viña la que no daba frutos, y el Señor se queja de ella. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Y sin embargo, en lugar de darme uvas, me da agraces. Me da uvas que no se pueden utilizar, que no se pueden comer. Es la viña la que no produce los frutos. Aquí, aun cuando el marco narrativo es el mismo, pero Jesús destaca otro aspecto. No es la viña la que no da frutos, la viña sí da frutos, pero son los labradores a quienes le había arrendado la viña los que no devuelven el fruto o no pagan el fruto que debían dar al dueño de la viña. Son ellos los responsables. Es a ellos a quien se dirige la crítica de Jesús. Por eso, al final, después de escuchar la parábola y la cita que hace Jesús del Salmo, la piedra angular que el Señor había fundado, reaccionan diciendo que esto va por nosotros. Efectivamente, Jesús estaba hablando de aquellos a quienes dirige la parábola. Dice al principio San Mateo, dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Es a ellos a quienes va dirigida esta llamada a la conversión. Una vez más, las acusaciones de Jesús se producen no simplemente como la explanación de su mal humor o de su rencor o de su enfado, no. Las palabras de Jesús siempre van buscando la sanación, la salvación. Si les dice esto es para llamarles a que se den cuenta de cómo están reaccionando tan injustamente como estos labradores que, sabiendo muy bien que la viña no era suya y que habían acordado el pagar una parte de la arrienda devolviendo los frutos, no lo hacen. No solamente no lo hacen, sino que tratan mal a los enviados. Y por último, tratarán mal al Hijo. Evidentemente, Jesús aprovecha la parábola también para hacer una lectura de la historia de Israel, donde los distintos criados que va enviando el Señor son evidentemente los profetas, aquellos a quienes el Señor envía para recordar a su pueblo sus pecados, llamándole a la conversión, pero el pueblo reaccionó mal y no se dejó convencer por esa llamada, sino que al revés, mató al mensajero, que se suele decir. Dirigieron todo su enfado contra los que les venían a decir de parte de Dios aquello, y mataron a muchos de los profetas.
Y por último, Jesús ya está anunciando la que va a ser su pasión. No la anuncia solo cuando dice expresamente el Hijo del Hombre va a sufrir mucho y va a ser crucificado y resucitará al tercer día. Aquí en esta parábola ya está anunciando lo que va a ocurrir con él. Venid, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. ¡Qué locura! ¿Cómo podían pensar siquiera unos labradores que matando al hijo del dueño de la viña se iban a poder quedar con su herencia? Pero es que así de insensatos somos muchas veces cuando pensamos como no debemos, cuando pensamos hacer el mal buscando sacar de él un bien. Lo hacemos de manera irracional. Creemos equivocadamente que del mal vamos a poder sacar nosotros un bien. Eso solo puede hacerlo Dios, nosotros no. Por lo tanto, Jesús está claramente diciendo que estos labradores se parecen a los constructores a los que se refiere el Salmo, que desechan una piedra que sin embargo el Señor convierte en la piedra angular del edificio, la piedra sobre la que se sustenta la seguridad del edificio. Ese es el Hijo, ese es Cristo. Por lo tanto, al leer nosotros hoy la parábola, igual que los ancianos y los sumos sacerdotes de su tiempo, también tenemos que leer el reproche de Jesús a quienes, teniendo la obligación seria de dar frutos al Señor, devolver los frutos al Señor del cuidado que tienen que realizar en su labor como dirigentes, como bien sean gobernantes, bien sean pastores de la Iglesia, bien sean los padres con respecto a sus hijos, los educadores con respecto a sus alumnos, tendremos que pagar al Señor unos frutos que con nuestro trabajo y la responsabilidad que el Señor nos confía hemos de conseguir. ¿Le estamos dando al Señor esos frutos que espera de nosotros? Es de nuevo una llamada a hacer un examen de conciencia y ver en nuestra vida cómo hemos actuado, cómo vamos haciendo y cómo deberíamos seguir actuando. De nuevo pasa lo que en la historia de José, que ese mal que la humanidad le inflige a Jesús, matarlo, de ese mal Dios Padre va a sacar un bien. Esa muerte va a ser salvadora. Esa muerte nos va a procurar a nosotros la vida. Y por lo tanto, a pesar de todo, nuestros pecados van a ser causa de salvación. Así es capaz de organizarse el amor de Dios, saltando por encima de nuestros inconvenientes, de todo aquello que hacemos mal, Él va a sacar bien. Por eso no tenemos más que motivos para estar infinitamente agradecidos a nuestro Señor, que a lo largo de la historia siempre está realizando maravillas. Y por eso se nos pedía recordar las maravillas que hizo el Señor. En nuestra vida ha hecho maravillas también. Tenemos que recordarlas para darle gracias y sobre todo para fiarnos de Él y dejarnos guiar por Él. Él es el pastor, el único gran pastor de nuestra vida, y a Él debemos seguir y escuchar su voz y seguir tras sus huellas.